pensó, 2 años se aventó adentro del presidio, cumplió la misión. Él siente cual carnal en la guerra. Bueno, pues ahí escuchó parte de lo que presentaron de estos relatos. Toma relevancia por 2 situaciones, porque se han abusado de esta apología del delito, apología del crimen, y para eso esta mañana me da mucho gusto saludar al diputado Alejandro Arias, coordinador de los priistas allí en el Congreso, que están precisamente proponiendo estas iniciativas que entendemos ya están en los códigos penales, pero se quiere hacer una homologación, y si nos puede hablar, primero bienvenido aquí. Muchas gracias, Jesús. Y si podemos empezar a platicar, ¿qué es lo que pretenden con esta iniciativa? Ok, con mucho gusto, Jesús. Rita, Miguel. Buenos días, y a quien nos ve a través de los diferentes medios, buen día. Pues mira, la idea de esta y una que presentamos hace algunas semanas, que es la ley de espectáculos, pretenden ser 2 instrumentos para los operadores de la norma para poder tipificar en Guanajuato el delito de apología del delito, que contrario a lo que se piensa, no es solo un tema específico para los narcocorridos, sino se puede aplicar, es un tema genérico, es un tipo penal que se puede aplicar incluso al genocidio y a los delitos de lesa humanidad. Entonces, no específicamente para los narcocorridos, pero ya vimos que sirve para los narcocorridos y para atrapar delincuentes. Opera en los delitos de homicidio, de lesiones, de desaparición forzada, es decir, se priorizan los delitos de gran impacto social. Entonces, como ya sabemos, la apología se refiere al ensalzamiento de las acciones de un delincuente o del delincuente, y que hacen que se produzcan por diferentes medios de comunicación. Mientras no se aparezcan en medios de comunicación o públicamente, no hay una apología del delito. La apología del delito se materializa una vez que se hace público y que se hace mediante los diferentes medios de comunicación. Y que recientemente ha tomado mucha relevancia por todos estos narcocorridos, que eran narcocorridos, que hemos escuchado, también por ejemplo los Alegres del Barranco, que ponen una fotografía gigante en el escenario, aunque no hablan directamente de él, pues eso. Pero sí hay una apología del, ¿no? Claro, porque se está ensalzando de manera grandiosa a un delincuente. Precisamente ahí la diferencia, platicábamos antes de entrar a escena, el tema de los corridos que conocemos de hace mucho tiempo, ¿no? El Caballo Blanco, Gabino Barreda, que cuentan una historia sin hablar específicamente ni ensalzar la acción del delincuente o al delincuente. Entonces, es ahí la gran diferencia de cuando se ensalza o se hace apología de o un grupo criminal o de un delincuente conocido, cuando se materializa la posibilidad de la apología o la incitación a la violencia. Hay algunos casos donde se habla en algunos narcocorridos en que para pertenecer a tal cártel, pues hay que traer un chivo de cuerno chapado, y para que te acepten, o iniciación como le llaman, hay que matar a alguien. Entonces, eso es apología del delito, ¿no? Entonces, hay otro tema que está muy claro, que es un atentado en contra de la libertad de expresión. Eso se dijo, y lo dijeron varios artistas. Entonces, y nosotros el solo asunto estamos es cantando. Que todos los derechos no son ilimitados, tienen límites, y lo dice en este caso el Pacto de San José. Es decir, tu derecho termina donde empieza mi derecho, y tú no puedes argumentar que haces apología del delito en uso de tu derecho de tu libertad de expresión. ¿Por qué? Pues porque finalmente lo que se tutela en el asunto de la tipología de apología del delito son el derecho a la seguridad, a la justicia de los niños, las niñas y los adolescentes. Mientras que tú no hagas eso, no pasa nada.
ni está tocada tu libertad de expresión. Entonces, la libertad de expresión tu libertad de expresión termina donde empieza el derecho de los Diputado, demás. ¿pero qué fue lo que pasó? Porque estos, como usted bien lo comenta, estos corridos ya existían desde hace décadas, pero ahora toma relevancia porque, y le pregunto aquí, ¿por qué? ¿Porque son más explícitos o sí ya realmente la letra raya en esa apología? No, bueno, pues lo estamos comentando en lo que dicen las letras. Es más, mira, no es un asunto de específico para los narcocorridos, que una canción reggaetonera puede incitar o hacer apología del delito en contra de las mujeres. O sea, no es contra un género específico. No, y eso es lo importante, por eso yo entraba diciendo que es un tipo penal genérico y que se materializa cuando se hace públicamente y que se utilizan los medios de comunicación masivos para ensalzar este tipo de conductas. Entonces, eso es algo que debe quedar muy claro. No es específicamente, porque luego se enojan los que les gustan los narcocorridos, porque cualquier tipo de música, cualquier tipo de serie, cualquier tipo de espectáculo puedes rayar o caer en el esquema de la tipología de la apología del delito. ¿Qué es lo que propone que se plantea, mejor dicho, en esta iniciativa respecto al tema de cómo sancionarlo, bajo qué criterios, o sea, cómo es al final de cuentas lo que ustedes ponen hoy sobre la mesa en este tema, cuando bien lo menciona, bueno, pues ya existe algo acerca de... Es correcto. A ver, lo que habíamos planteado primero es que el Código Penal Federal ya establece el tipo penal de apología del delito. 9 estados, al menos de los que tenemos registrado, también tienen este tipo penal. Nosotros lo que proponemos es que en el Código Penal Estatal se adicione un artículo 179G para tener homologar y tener, junto con el de la ley para la celebración de espectáculos públicos en el estado de Guanajuato, las herramientas para los operadores de la norma puedan combatir este tipo de delitos. ¿Qué proponemos en concreto, Rita? El artículo 179G diría: al que provoque públicamente a cometer un delito o haga la apología de este o de algún vicio o incite a la violencia, se le aplicarán de 10 a 180 jornadas de trabajo a favor de la comunidad si el delito no se ejecutare. En caso contrario, se aplicará al provocador la sanción que le corresponda al delito ejecutado de acuerdo a su participación. Siempre todas las aplicaciones es si el delito no se ejecutare. ¿Por qué? Porque si ya se ejecuta, pues ya son otras condiciones y otras tipificaciones de delitos que se tendrían que aplicar conforme a lo que tiene el Código Penal. Esta es la que ponemos. La verdad es que comparado con los 9 códigos penales que revisamos, por ejemplo, les comento el de Baja California, habla de 6 meses a 3 años de prisión y multa de hasta 50 días. El caso el Código Penal de Nuevo León habla de se le aplicará prisión de 6 meses a 3 años y multa de 10 a 50 cuotas. En el caso de Oaxaca habla de se le aplicará prisión de 3 días a 1 año y multa de 20 a 100 veces el valor de la unidad y actualización vigente. En el caso de Puebla será sancionado con prisión de 15 días a 6 meses y multa de 3 a 30 unidades de medidas y actualización. Y el caso de Querétaro, de 3 meses a 1 año y de 10 a 30 días multa. En el caso de Sinaloa, 3 meses a 2 años y de 10 a 50 días multa si el delito no se ejecutare. Y en el caso de Sonora, de 10 a 180 jornadas de trabajo a favor de la comunidad, que es muy parecido a lo de Guanajuato, y se impondrá, en el caso de Tlaxcala, se impondrá de 3 a 6 meses de prisión y multa de 18 a 36 días de salario al que provoque de la apología. Y en el caso de Zacatecas, se aplicará de 3 a 6 meses de prisión y multa de 100 a 200 cuotas si el delito no se ejecutara. Esa es en concreto la propuesta que hacemos. Bien, pues si me lo permite, vamos a hacer una pausa, diputado, y al regreso, saber cómo pretenden ejecutar esta acción. 8:16, vamos a la pausa y regresamos. Continuamos, Noticieros en Línea.
La gente quiere que la escuchen, que atiendan sus inquietudes. Necesitan un enlace directo con las autoridades. En línea con Rita Zamora te acompaña todos los sábados de 9 a 10:15 de la mañana por LG La Grande, 95.5 FM y redes sociales de Noticieros en Línea. En línea con Rita Zamora. Un buen par es de tres hermanos. Estilo, comodidad y precio en un solo lugar. Miles de modelos para toda la familia, porque la moda empieza en los pies. Renueva tu estilo y camina con confianza. Zapaterías Tres Hermanos. 3 pasos adelante. Aquí hablamos directo, no le damos vueltas a la noticia. Las opiniones y las críticas son incómodas porque no nos guardamos nada. Noticieros en Línea con Iris Bañuelos, de lunes a viernes, de 2 a 3:30 de la tarde, por Blue FM 92.3 y redes sociales. En línea con Iris Bañuelos, Noticieros en Línea. Garra, pasión, polémica, información, estilo, diversión, análisis. En línea con La Fiera, un espacio hecho especialmente para el aficionado Esmeralda. El programa de radio y televisión donde las cosas se dicen como son. Síguenos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por LG La Grande y vía streaming por Facebook y YouTube Live de Línea con La Fiera. Tu pasión, nuestra pasión. La controversia, el análisis, la veracidad, los debates, pero sobre todo la inmediatez. Noticieros en Línea matutino. Acompaña a los analistas profesionales con la trayectoria y experiencia en los temas sociales y políticos que a todos nos involucran. Noticieros en Línea matutino, de lunes a viernes, 7 de la mañana por LG La Grande, 95.5 FM y redes sociales. En Línea matutino. Noticieros en Línea. La rancherita en los deportes. El show deportivo del 105.1. Club León, Liga MX, música y más deportes. Con Juan Aguilera, El Fresero y Jorge Sánchez, Georgia Sports. Escúchanos de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde. La rancherita, compa. Las ganas de viajar también nacen en primavera. Viaja cómodo y seguro con Roland Beats. Regresamos. Noticieros en Línea. Ya son las 8 de la mañana con 20 minutos, 8 con 20, y bueno, pues estamos en esta conversación, en esta charla con el diputado Alejandro Arias, coordinador de los priistas en el Congreso, sobre la iniciativa contra la apología del delito. Nos explica que no se trata de un solo género, incluso en el reggaetón o en otros géneros como el ranchero también se puede encontrar algún tipo de apología, y bueno, pues le preguntamos y nos quedamos en esta conversación en cómo se va a regular, qué tiene que pasar para que sea sancionado esta apología. Bueno, a ver, una vez que se tipifique como la apología del delito como un delito en el Código Penal, pues tendrá las características de la aplicación que se tenga que dar. Ya las explicamos aquí en el sentido del ensalzamiento público de conductas criminales, de incitación a vicios o a la violencia, o de alguna manera provocar el que se haga ensalzamiento de delincuentes o de conductas delincuenciales. O de vicios. Y de vicios y que se hagan públicos.
Esa tendría que ser la materialización de la posibilidad de que se aplique el delito. Es muy importante volver a aclarar, no es un asunto contra un tipo de música en particular, es genérico y se aplica como un tipo de delito a diferentes circunstancias. Lo de la música es una de las partes, pero específicamente porque pareciera que se habla de la sanción a los narcocorridos, ¿no? En el reggaetón hay, en la música ranchera hay, estábamos platicando de algunos ejemplos en concreto que incluso medio se detuvieron en su difusión masiva de lo que eran. En el asunto de los espectáculos, la gente tiene derecho de ir y pagar un boleto por las canciones que le gustan, pero una vez que se tipifique el delito de apología, pues también deberá de estar enterada que eventualmente el artista estará ¿vetado? Tendrá prohibida la posibilidad de hacer apología. ¿Qué es lo que pasó en Texcoco, ¿no? Que el propio cantante, el artista, como se llame, les dijo, oiga, no puedo porque me multan, ¿qué hacemos? Y al final, esto también te involucraría, Alejandro, diputado, una educación, permíteme la expresión, al público. ¿A dónde va dirigida esta iniciativa en concreto? A la protección de los niños, de las niñas y de los adolescentes. ¿Por qué? Pues porque hoy, antes le preguntabas a un niño, a una niña qué quería ser y el niño decía o policía o bombero, ¿no? Hoy le preguntas y no te dice específicamente eso, te dice que quiere ser sí, bueno, vemos a la apología incluso con los propios, no son menores, niños, ¿no? Que ha pasado. Ahora, esto se va a materializar solamente en los espectáculos, porque en los espectáculos, en los conciertos, para decirlo de una manera, o sea, si este delito solamente se podría materializar ahí, no en ningún otro espacio, diputado. A ver, este tipo de la apología del delito no está direccionada a cierto tipo de música ni a cierto tipo de expresiones o eventos. Por el contrario, está dirigida a cualquier actividad pública, campañas, reuniones, festejos, en el que se invite públicamente a cometer un delito o a realizar actos violentos que constituyan un delito, cualquiera de los contemplados en el Código Penal. Esto es lo que lo hace genérico, no específicamente solo para el caso de los narcocorridos. Y su materialización se puede dar siempre y cuando se haga públicamente y por medios de difusión masiva. Oye, ¿y qué sucede cuál es la responsabilidad que tendrán los organizadores, quienes permiten las ferias, por ejemplo, que dan todos los permisos para que este tipo de cantantes, de agrupaciones, se presenten sabiendo que tienen este tipo de contenidos? O sea, ¿no hay sanción para quien lo permita, para quien organiza? Para terminar esta me parece una excelente pregunta, en concreto, por ejemplo, la feria, que le digan a la empresa Tapatía, oye, no se puede, o sea, y digo, pues que no puedes traer esto. O sea, es una concesión y que la feria se deslinde. ¿Qué va a pasar en esos casos? A ver, yo creo que ahí tendría que haber un concurso de participantes en el delito de apología del delito. Es decir, yo soy la feria, voy a contratar a la empresa Tapatía y la empresa Tapatía va a contratar a su vez a sus artistas o a los que tienen. En el contrato tendrán que especificar que pueden cometer un delito en este tipo de cuestiones. Al menos tendrán que hacer eso en los contratos. O sea, establecerse. Claro, para poder, porque ya definido o tipificado como delito, tienes que cuidar. O sea, yo no voy a contratar a Jesús y Jesús puede hacer lo que quiera cometiendo delitos, porque al final de cuentas no hay un contrato previo que evitara esa posibilidad.
Pero entonces si Jesús tendrían responsabilidad. Claro, por eso yo hablo del concurso en la construcción del delito de apología. O sea, tanto responsable uno como responsable el otro, y los dos podrían ser sancionados. Ahora, ojo con los municipios, para los municipios. Fíjense que hubo una declaración de la presidenta municipal de Guanajuato, de hecho lo mandó por escrito al Congreso, y bueno, pues se le informó que ya estaba lo de la ley de espectáculos, porque ella decía que se prohíban los conciertos donde se haga apología del delito o se canten narcocorridos y que se paguen con dinero público. Entonces, bueno, pues lo que se le respondió fue que ya estaba en análisis la de ley de espectáculos, y bueno, pues también ya está en análisis la de la tipificación de la apología del delito para homologar el Código Penal Federal con el Código Estatal. Oye, nada más, déjame una pregunta que me dice alguien o que me comenta en un comentario, alguien que conoce de este asunto, dice, no sé cómo está en otros estados, o cómo porque no es fácil la acreditación del término ensalzar, porque ese es un término muy ambiguo, que en un tipo penal es un elemento normativo que puede tener problemas para el encuadramiento de la conducta. Sí. No es un asunto sencillo, tan no es sencillo que la literatura jurídica que revisábamos en España, pues tenía complicaciones en el encuadramiento, sí, efectivamente, y esa es la complicación, pero necesariamente tendríamos, como ha sucedido en otros casos donde el encuadramiento es difícil, en la práctica, en el ejercicio de la aplicación de la norma, es donde se va perfeccionando el asunto del encuadramiento. ¿Es sencillo? No es sencillo. Ahora bien, estamos hablando de estas situaciones en las que se tendría que deslindar responsabilidades desde las personas que los contratan en estas situaciones. Pero ya cuando vemos a los artistas en estas últimas intervenciones que han hecho, primero les pasó lo que pasó en Texcoco, que los agredieron por no cantar esos corridos, pero en otros lados hemos visto que ponen el micrófono, empiezan a tocar la tonadita y ellos se deslindan diciendo, yo no la canté, la cantó el público. ¿Ahí qué va a pasar? Bueno, ahí hay una incitación. Entonces también habría responsabilidad, que ellos no lo canten, también hay una incitación de ellos, porque ellos son los de la música, ellos son los que están en el escenario, ellos son los que están haciendo la puesta en escena, pues digo, aunque ellos digan, no, yo no la canté. Es correcto. Si atrás, si ustedes aquí ahorita ponen una del que quieran, de los famosos delincuentes, pues hay una apología del delito, ¿no? Oye, diputado, y nada más porque ya prácticamente nos vamos, no quiero ir, hay otros temas que hoy se están discutiendo, y quiero preguntarte en concreto de uno, por lo que porque se está discutiendo en la Comisión de Justicia y por el pronunciamiento que dio, incluso creo que hoy tienes o mañana una rueda de prensa con tu dirigencia municipal, el tema del matrimonio igualitario. El PRI va a ir con el dictamen que ya va a ser instruido en sentido positivo del matrimonio igualitario, porque el PAN ha pedido ahí una serie de consultas con organizaciones que están en contra del matrimonio igualitario, que parece perfilar un no del PAN. ¿El PRI va a ir con el matrimonio igualitario en ley, sí o no? Miren, no hemos platicado este asunto con las dos compañeras diputadas, pero sí hay un antecedente en el sentido de este tema, que fue que la circular, el asunto es que luego uno no entiende cuál es la problemática o cuál es la complicación de algo que ya se da, solo ponerlo en la ley. Y hablo en concreto de la despenalización del aborto, ¿no? Hay un asunto que ya las mujeres ya están protegidas contra la posibilidad de que las metan a la cárcel por el asunto federal, por la protección de la justicia federal. ¿Cuál es la necesidad de seguirlo manteniendo en el Código Penal? Los argumentos que se virtieron ahí, bueno, eso ya se da, eso ya es materialmente imposible evitarlo. ¿Por qué no ponerlo por qué no quitarlo? Si ya no es necesario. Los matrimonios igualitarios, hay una circular en el sentido de esa posibilidad. ¿Por qué no materializarlo poniéndolo en la ley?
¿Cuál es la diferencia? Pues es lo que nos preguntamos, es como pelearte con la realidad, ¿no? Pues espero haber contestado. Muy bien. Aunque no lo he platicado con mis compañeros. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias. No, hombre, al contrario, Alejandro Arias. Ahí vamos a estar gracias. pendiente todavía del trabajo que hace el PRI ahí en el Congreso del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, Rita, Miguel. Gracias. Gusto siempre estar con ustedes. Muchas gracias. 8:31. Vámonos a la pausa y regreso a más información. Continuamos. Noticieros en línea. La gente quiere que la escuchen, que atiendan sus inquietudes.